Para consumir un turno en oposición a ambas medidas. Desde que comenzamos esta sesión legislativa, yo me he estado preguntando por qué la celeridad de la aprobación de medidas tan complejas, cuyo impacto tanto económico como laboral ha sido señalado de manera crítica por diversos sectores. Y he visto en el proceso que la razón de la celeridad de la aprobación de estas medidas, sin la evaluación profunda que requieren y sin menoscabar mis palabras, el esfuerzo de los presidentes de las comisiones que han hecho su presentación, en las que he participado, se me ha reconocido los espacios correspondientes. Pero no hay duda que en el marco más amplio de la situación requiere un análisis profundo porque impacta a decenas de miles de puertorriqueños del sector público y privado que son el motor económico del país. La única explicación que yo podía concebir era que se estaba respondiendo legislativamente a la receta dañina de la Junta de Control Fiscal ante la imposición de los requerimientos de la Ley Promesa. Primero examinamos la flexibilización con respecto a las mal llamadas alianzas público-privadas, cuyo efecto es el desmantelamiento de los activos del gobierno y del pueblo de Puerto Rico para tener algún ingreso inmediato que se utilice para algunos compromisos de este gobierno de manera única y luego no hay recaudos que sean recurrentes, que puedan compensar el dinero que se utilice y ya se gastó. Se perdió el activo, se perdió el dinero. En segundo lugar, la aprobación de una autoridad que permite incluso la imposición de síndicos con más facultades de jefes de agencia en la administración de su presupuesto y de la agencia para la cual nosotros en nuestra descarga de las funciones constitucionales los hemos designado. Ahora recibimos estos dos proyectos. Uno, el proyecto de la Cámara 451, que la única manera de describirlo es como un caballo de Troya. Parece un regalo, pero es dañino para el funcionamiento de nuestro gobierno. Y lo digo, como tengo poco tiempo, tengo que ir muy específicamente a aspectos, señor presidente, de la medida. Si bien correctamente la senadora Migdalia Padilla ha explicado que el proyecto de ley contiene una disposición positiva para la extensión de un 4% de un arbitrio especial para las corporaciones foráneas o algunas de ellas. Y dicho sea de paso, yo tengo una medida radicada, que es el PDLS 126, que persigue precisamente el que se haga permanente ese arbitrio porque es un ingreso necesario de recaudos para el país. Y en esta medida se extiende hasta el 2027, la mía la haría permanente. Pero creo que es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, acompañado con esa medida, que es positiva, este proyecto de ley reitera la inmensa mayoría de los artículos de la Ley 66 del pasado cuatrenio, que fueron criticados porque le otorgaban facultades al Ejecutivo por encima de contratos privados, como los convenios colectivos, como control sobre agencias gubernamentales de manera desmedida. Y entonces ahí tengo que ir a la parte que es dañina del proyecto. Por ejemplo, en el artículo 9 dispone la implementación de cualquier medida autorizada en esta ley, ya sea por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las entidades de la rama ejecutiva y sus respectivos funcionarios, el gobernador o cualquiera de los representantes de estos, no constituirá una violación a los convenios colectivos existentes ni constituirá una práctica ilícita. A renglón seguido, próxima oración. Las disposiciones contenidas en este artículo le aplicarán también a la Comisión Estatal de Elecciones, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente y a la Oficina del Contralor Electoral. Es decir, las limitaciones que esta ley le impone para el uso presupuestario
de las agencias de gobierno no solo pueden dejar sin efecto los convenios colectivos correspondientes, y eso es un golpe a los derechos negociados y adquiridos por la clase trabajadora, sino que además, más allá de aquellas prácticas que serían ilícitas, exime del cumplimiento de la ley a jefes de agencias, dependencias, al gobernador con respecto al manejo de las agencias gubernamentales, e incluye agencias que deberían tener un grado de autonomía frente al gobierno, como lo es la Comisión Estatal de Elecciones, que regula el proceso electoral y cuyo presupuesto debe manejarse con las cartas sobre la mesa en un balance de los intereses del elector, en la garantía de que no hay un partido que controle el organismo electoral, como lo es Ética Gubernamental, que regula funcionarios públicos, como lo es el Fiscal Especial Independiente y la Oficina del Contralor Electoral. Así que básicamente están convirtiendo agencias que deben fiscalizar al gobierno en dependencias del Ejecutivo que tienen que responder directamente a él. Me parece eso muy peligroso. Y además, este proyecto de ley también incluye un lenguaje en su artículo 29 que dispone que a partir de la vigencia de esta ley el gobernador podrá remover de las juntas de directores de una corporación pública, agencia, dependencia o instrumentalidad del gobierno o de cualquier entidad que reciba subsidio del gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a la Universidad de Puerto Rico, a cualquier miembro que entienda no está ejecutando la política pública establecida por este o que no goce de la confianza para formular e implementar el plan fiscal requerido de la legislación federal conocida como promesa. Es decir, se desmantela cualquier concepto cuán ficticio puede ser, de acuerdo a mi criterio, de la autonomía universitaria, para que aun cuando no se pueda intervenir con algunos de sus miembros, ciertamente la mayoría de la Junta estarían respondiendo directamente a los designios de promesa del gobierno y de la política pública del gobernador, no hacia los mejores intereses de la universidad ni de la academia. Estos elementos de por sí, para mí, son objetables y no puedo favorecer la medida. En cuanto al proyecto de la Cámara 453, desde un principio en las vistas públicas manifesté que aquí había un choque de visiones, señor presidente. Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal, Puerto Rico enfrenta un problema económico, una década de contracción económica, nos pasan por al lado países en términos de crecimiento económico, nosotros a ninguno. Pero la receta no puede ser la que se está imponiendo, que es una receta que busque que paguen los platos rotos quienes no los han roto. Y a la pregunta de si es verdad que esta ley es tan buena para crear empleo, si esta ley garantiza no solo que el que ya está empleado se va a mantener empleado, sino que además el que no está empleado va a salir corriendo a buscar un empleo. Yo propuse en la vista pública si el sector privado que estaba allí representado aceptaría una propuesta en donde, si a un término definido no se ha cumplido con la expectativa de la creación de empleo, paguen una penalidad al gobierno, paguen una retribución por el beneficio que se le está dando ante la flexibilización de las leyes laborales en Puerto Rico. Porque si bien han descrito, como describieron en la vista pública, que estas van a ser determinaciones consensuadas entre el patrono y el empleado, sabemos, como yo también planteé allí, que en la ley de la jungla el grande se come al pequeño, el poderoso se traga al débil. Y en una mesa de negociación, cuando está un patrono a un lado y al otro lado está un empleado, hay, por definición, una desigualdad enorme en el trámite de la negociación, no están en igualdad de condiciones. Y mi preocupación, señor presidente, es que ante este cuadro que yo he señalado, lo que podemos generar con esta legislación es un éxodo mayor, es un crecimiento de la economía subterránea formal e informal y las consecuencias sociales que no se miden necesariamente cuando la legislación se prepara por técnicos o burócratas en bufetes de abogados, en aire acondicionado, en lugares privilegiados,
en donde aquel que ve menoscabados sus horarios porque no los puede negociar en igualdad de condiciones, no puede responder bien cuando es una madre jefa de familia, un padre jefe de familia, solo, que no puede responder a sus obligaciones familiares porque tiene que responder a las condiciones, entre comillas, de la competitividad que le conviene a su patrono. Hay que hacer un balance cuando uno evalúa medidas laborales que beneficien en sí la competitividad y la necesidad de que el patrono tenga la ganancia para poder atraer capital, inyectar a la economía, pero eso se fundamenta en una clase laboral que tenga condiciones adecuadas para ser más productiva. Y a todo esto, señor presidente, yo preguntándome, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Teniendo tantas preguntas, teniendo tantos cuestionamientos, teniendo una clase laboral e incluso una clase empresarial privada como la banca que cuestionó si los periodos otorgados son suficientes para poder dar los préstamos para adquisición de bienes inmuebles o bienes muebles como vehículos de motor. Sector turístico que cuestionó que las limitaciones de vacaciones, como estaban legisladas originalmente, podían afectarse económicamente, como tantos otros. ¿Por qué la prisa? Y en el día de hoy se divulga una carta de la Junta de Control Fiscal Federal que a solicitud del gobernador de Puerto Rico para una extensión al plan fiscal, al requerimiento del gobernador, cocotazo de la Junta. En la carta le indican, entre otras cosas, que espera que se aumenten los recaudos en Puerto Rico en 1.500 millones de dólares, que se logren ahorros, estimado amigo senador Martínez, de 1.000 millones de dólares en la reforma de salud, que reduzca el presupuesto de la universidad en 300 millones y recorte en 10% la nómina de pensionados. Estos son los proyectos que vendrán pronto, señor presidente. Ya vemos aquí el de la Universidad de Puerto Rico. Vemos incluso que con ese no necesariamente se garantiza el que vamos a estar más competitivos económicamente. Necesitamos una base académica sólida para ser competitivos, pero no. Aquí vamos a recortarle a la universidad. Vamos a recortar lo que va a ser la base laboral del futuro con una preparación. Y se dice tanto que es que nuestros empleados se están yendo a los Estados Unidos, se están yendo a otras jurisdicciones. Y se están yendo a jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, donde sí hay en algunos casos mejores salarios. Y porque hay mejores salarios, esos empleados están dispuestos a recibir menos beneficios, o beneficios alternos, o beneficios en bonificaciones como parte de ser accionistas de la empresa en la que participan o trabajan. Pero es que este es el peor de todos los mundos. Aquí el empleo es mal remunerado, el empleo se está perdiendo porque están cerrando empresas porque no son competitivas para efectos de lo que es el mercado nuestro. Y para colmo, le estamos menoscabando ahora derechos laborales a los trabajadores. Nos va a ser más competitivo porque, señor presidente, cuando le planteé a los comerciantes, al sector privado que estaba allí, si ellos buscaban ser competitivos pensando en el bienestar de su negocio, es decir, ¿es sus acciones una buena determinación de negocio? No es ese el mismo criterio que utilizarán muchos puertorriqueños al momento de quererse insertar a la fuerza laboral del país. Desafortunadamente, preguntarse si es un buen negocio trabajar en este país. Si por el contrario es mejor recibir la asistencia social y económica del Estado, recargando así muchos de los programas de gobierno que se otorgan y de los cuales se están desmantelando. Uno de ellos ya vemos, por donde Jumea, salud. Tendremos menos gente con cubierta médica, menos gente capaz de cualificar para el plan médico del gobierno, con menos derechos, pues vamos a tener una crisis social. Y mi preocupación genuina, y no impugno, de verdad, presidente, para terminar, lo que puedan ser intenciones de quienes han presidido las comisiones que presentan estas medidas.
pero las intenciones no son suficientes. Con las intenciones nos llevaron a un 7% de una imposición de un IBU, cuando nos dijeron en aquel momento que con eso se salvaba la crisis económica y fiscal del país. Luego nos dijeron que era desmantelando el retiro. Luego nos dijeron que era con la Ley 7. Luego nos dijeron que era con la privatización y las alianzas público-privadas. Luego nos dijeron que iba a ser aumentando el IVU a un 11.5%, y ninguna de esas medidas que nos dijeron que sería la varita mágica para